Listo. Bueno, eh, hasta el momento ya vimos en la parte de las ayudantías lo referido a los agentes, ¿no? Vimos qué eran, clasificaciones, todo lo involucrado con los agentes, como lo que es definir los entornos, y posteriormente, bueno, vimos también las diferentes características y clasificaciones de los agentes, ¿no? Que existen diferentes como los aleatorios, los simples, los basados en modelos y otros más complejos, ¿no? Y esta complejidad, pues, tiene beneficios en la toma de decisiones de los agentes, ¿no? Que es como el principio básico de lo que es la inteligencia artificial. Tener entidades que toman decisiones, ¿no? Pero hay que conocer cómo se toma esa decisión, ¿no? O con base en qué lo hace. Este, el tema de ahora, o lo que corresponde, va a ser ya meternos con algunos otros algoritmos un poco más complejos. En este caso, otro que es básico, pero que aumenta un poco su complejidad, es la búsqueda informada, ¿no? A partir de ahora vamos a empezar a ver unos algoritmos particulares que vale la pena que ustedes tengan en cuenta para poder llegar a lo que es el algoritmo A estrella, ¿no? Que es un algoritmo que se usa bastante recurrente y que pues es bastante óptimo y agradable de implementar. Todo esto con miras para que vean que la inteligencia artificial no solamente es lo referido a lo que está muy en boga, ¿no? Redes neuronales, machine learning, etcétera. Este, entonces, hay otro tipo de algoritmos que también son usados para tomar decisiones como estos, ¿no? Y que muchas veces funcionan de una mejor forma a diferencia de otros más complejos, ¿no? Entonces, que tengan el panorama completo de que existen diferentes algoritmos que hacen diferentes cosas o también que depende del problema, ¿no? Que ataquemos, para que no se casen con la idea de que al final todo es hacer una red neuronal o todo es hacer un genético o otro, o machine learning, ¿no? Bueno, en este momento vamos a hacer, vamos a enfocarnos en lo que es la búsqueda informada. Y bueno, aquí básicamente como introducción, yo les quiero presentar que, pues, y preguntarles un poquito también, si ustedes se han enfrentado a la toma de una decisión y cómo creen que esta decisión fue tomada por ustedes, si tuvieron que investigar antes para tomar una decisión o la tomaron sobre lo que veían en ese momento, ¿no? No sé sus experiencias particulares y si tengan como algún comentario al respecto. Para partir de ahí, bueno, ir comentando otras cosas. Por ejemplo, en lo que es más común, ¿no? La elección de la carrera universitaria. No sé si ustedes la eligieron eh, con base en información previa que ustedes fueron recolectando por amigos, familia, por leer sobre la profesión, la salida laboral, etcétera, o si se fueron enfrentando cómo venía la secuencia de pasos, ¿no? De decisiones. Entonces, claro, acá comentan también que fue con poca información, ¿no? ¿Y qué cambio, qué potencialidad ven en esa toma de decisión si hubieran estado más informados? ¿Creen que hubiera sido la misma o hubiera sido distinta? Claro, como que en general, pues uno tiene otro criterio, ¿no? Cuando algo es informado. Entonces, esto es como para que vayan teniendo en cuenta que esta toma de decisiones influye mucho sobre la información que tenemos previa del problema o de experiencias comunes que tienen otras personas o en este caso otros agentes, ¿no?
Eh, este ejemplito, bueno, o esta mini discusión, eh, me gusta comentarla como si ustedes estuvieran o nosotros estuviéramos a ciegas en un problema, ¿no? Andando, o sea, podemos llegar del punto A al punto B, ¿no? O sea, de la casa a la facultad, a ciegas, ¿no? Obviamente que necesitamos por lo menos de algún instrumento para poder movernos. En este caso, si no tenemos ese sentido, puede ser el sentido de la audición o un bastón que nos permite pues saber por dónde vamos, ¿no? De alguna forma, no es tan al azar así la decisión de cómo nos podemos mover a ciegas, porque al final tenemos alguna entidad que nos dice cómo es el entorno, ¿no? Y a partir de esa detección del entorno, podemos tomar una decisión si movernos a la derecha, a la izquierda, quedarnos quietos si hay un semáforo o avanzar. Pero básicamente tendremos un rumbo distinto, una trayectoria distinto, andando pues a ciegas, digámoslo de esa forma, a que si nosotros estamos informados. No sé si ustedes ya leyeron este libro de José Saramago, El ensayo sobre la ceguera. Si ya lo leyeron, entenderán el punto al que voy, y si no, es una invitación para que ustedes lo lean, en el que, para no hacerles así como spoiler sobre el libro, básicamente es que todos se quedan ciegos en una ciudad y pues todo el mundo está pues, afrontándose a la toma de decisiones o a llevar sus vidas como eran o modificarlas, pero pues sabiendo, o sea, sin el sentido de la vista, ¿no? Entonces ahí como básicamente nos quedamos sin información sobre el entorno y tenemos que adaptarnos para saber cómo tomamos decisiones. Pero hay un grupo de gente que tiene ciertas ventajas sobre los demás, ¿no? Que eran los que son ciegos, los que ya eran ciegos y no se volvieron a quedar ciegos. Ellos ya sabían cómo moverse en el entorno y las decisiones que tomaban eran más informadas respecto a los que recién se habían quedado ciegos. Entonces, se puede ver cómo la información que se tiene previa a un problema ayuda mucho a la toma de una decisión, ¿no? Esto es como un poco la- la- el inicio y la conclusión de esta clase, en el que básicamente tenemos que hacer búsquedas informadas para poder tener un resultado óptimo, ¿no? O el resultado esperado, maximizado o minimizado. Eh, por búsqueda, bueno, aquí ya en la diapositiva anterior esbozamos un poco lo que era el tener información para resolver un problema, y en esta vamos a definir un poco a qué se refiere con búsqueda, ¿no? Por búsqueda vamos a entender que existen dos tipos o dos clases. Lo que es la búsqueda local, que va a corresponder a, imagínense que nosotros tenemos, cuando vamos a tomar una decisión, pues tenemos todo un espacio de soluciones posibles, ¿no? Muchas veces está acotado a un grupo discreto, o otras veces tenemos una gran cantidad de estados posibles que podríamos tomar para dar esa respuesta al ambiente. Por búsqueda local vamos a entender que el agente, en este caso, va a evaluar y modificar algunos de los estados o todos los estados que son posibles, el de todo el espacio de soluciones, en lugar, perdón, en lugar de explorar sistemáticamente un camino desde el estado inicial al final. ¿A qué se refiere esto? A que ustedes pueden ver en un modo muy reduccionista que existen eh, con esta definición muy simple, que existen dos formas de hacer una búsqueda de una solución optimizada. Una, que busquemos una trayectoria por la cual tengamos un algoritmo de toma de decisiones, es decir, si estamos en A, vamos a ir a B o vamos a ir a C. Tenemos que tener un criterio para ir a alguno de los siguientes nodos, ¿no? Y que ese criterio sea consistente con las demás historias consecuentes. Eso se refiere a una exploración sistemática. La otra forma de solucionarlo, pues, es agarrar
pues andar corriendo por todos lados y buscando todas las soluciones para ver cuál era la optimizada, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero son dos formas de buscar. Y por búsqueda local se entiende, pues esto, a acotar un poco la solución en un espacio más pequeño de todo el espacio global. Y el otro se refiere a la búsqueda en línea. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí nosotros por defecto ya conocemos cuáles son los posibles estados, las soluciones, perdón, las soluciones, todas las posibles soluciones, algunas optimizadas y algunas no. En este caso, en este otro caso, la búsqueda en línea, lo que va a hacer es, en los problemas en los que realmente no conocemos cuál es el estado final, ¿no? Vamos a tener que hacer una búsqueda sobre estados desconocidos. Es decir, a partir de la decisión que se tome, teniendo en cuenta una historia pasada, esa decisión va a abrir otro espacio de soluciones que no necesariamente va a estar relacionado con el hecho de que hubiera tomado otra decisión. Eso es hacer una búsqueda en línea. Pues a partir del estado actual se va abriendo una rama de decisiones y a partir de esas ramas pues, se va tomando la decisión optimizada o la decisión a partir de un criterio. Bien, bueno, en particular existe un algoritmo que se llama búsqueda aparentemente primero el mejor. En este algoritmo va a ser un caso particular de lo que ya supongo que han visto con Checo, sobre búsqueda en árboles y búsqueda en grafos. Esta materia no consiste en hablar tanto de grafos, existe una materia para eso, y de árboles ya vieron un poco con Checo. Este va a ser un caso particular, para lo cual va a utilizar una función de evaluación. Siempre, acuérdense, desde cuando definimos agentes basados en modelos y en objetivos, necesitamos una forma de evaluar que está buscando el camino optimizado. Entonces necesitamos una forma de evaluar, ¿no? Como de un fitness, que nos permita saber cuánto vale a partir de una función, qué peso tiene, qué prioridad tiene ese nodo u otro, para poder tomar una elección, ¿no? Ay, perdón. Oh, acá. Listo. Entonces, además también necesitamos una función heurística. La función heurística nos va a decir cuál es el costo estimado del camino más barato o más caro o más económico o más largo, más corto, etcétera, entre diferentes nodos. Por nodos vamos a entender entre diferentes estados posibles. No sé si ustedes han escuchado ese término de función heurística o si es la primera vez que lo han escuchado. Eh, Quien no lo haya escuchado por función heurística, vamos a ser muy reduccionistas también, muy simple, que en el que este tipo de funciones nos van a pedir evaluar o dar una métrica, ¿no? A partir de una métrica podemos tener correspondencia de los estados posibles con un valor numérico. Véanlo de esa forma. O sea, necesitamos una función que mida ya sea de estados discretos o continuos o de parámetros que son letras, nombres, etcétera, que nos dé un número, ¿no? Un costo. Eso va a ser una heurística. Hay diferentes métricas. Por lo general, pues podemos imaginar que sea algún tipo de distancia, algún producto interno, por ejemplo, algún producto entre vectores que nos dé un número como resultado, o alguna otra función de ese estilo. Vamos a ver un ejemplo particular aquí en esa clase, pero bueno, es para que se vaya con esa definición. También este tipo de algoritmo va a definir si tenemos... ¿Todo bien? A ver, listo. Vamos a definir que si llegamos al nodo objetivo, es decir, si llegamos al nodo que ya es el más optimizado, ese valor de la heurística es 0, o sea, por definición. Y pues solamente esta heurística va a depender del estado, del estado en el que nos encontramos, ¿no? No va a tener registrado lo que sucedió en las historias pasadas, ¿no? Para eso pues tenemos funciones de evaluación, por ejemplo.
Bien, bueno, un caso también particular de ese es la búsqueda voraz, ¿no? Voraz primero el mejor. Y van a entender a qué se hace alusión a este nombre de voraz, es porque hace una búsqueda bastante exhaustiva y bastante rápida de las soluciones. Lo que va a hacer este algoritmo, la búsqueda voraz primero el mejor, es que va a expandir el nodo más cercano al objetivo. Es decir, va a evaluar cuál es el nodo que se encuentra más cercano y a partir de ese nodo se define a partir de la heurística que es el mejor, va a abrir todas las soluciones posibles y va a buscar cuál de esas es la mejor y de esa mejor va a abrir las otras posibilidades y así en varias repeticiones. La función heurística en este caso va a ser igual a la función, a esta función que definimos anteriormente, la función de evaluación. O sea, tanto la heurística como la de evaluación van a ser las mismas en este caso particular de búsqueda voraz simple. Perdón, búsqueda voraz, primero el mejor. Y como ejemplo de una heurística, la primera de ellas para que se den idea de estas funciones es la distancia de la línea recta, o sea, es decir, una métrica euclidiana. Esta sería una métrica, una heurística bastante simple y bastante obvia. Vamos a poner claro con un ejemplo cómo funciona este algoritmo. Imagínense que yo quiero buscar, bueno, quiero llegar de dos ciudades, de Arad a Bucarest, pero quiero buscar el camino más óptimo, es decir, pues el que me implique menor distancia. Si ustedes ven el mapa de las ciudades, acá tenemos entre cada línea, que puede ser un grafo, por ejemplo, entre cada línea las distancias que existen de, por ejemplo, de Arad a Sibiu, ¿no? Por ejemplo, son 140 kilómetros o cualquier otra distancia, pero por ejemplo, kilómetros. De Arad a Serit son 75, de Neamt a Iasi son 87, etcétera. Y acá tenemos una tablita en particular de cuál es la distancia en línea recta. Acuérdense que línea recta es nuestra heurística. Estas distancias son entre ciudades y que también son en línea recta, pero esa también porque esta función heurística es igual a esta función de evaluación. Entonces vamos a ocupar ambas funciones iguales, por lo tanto esas distancias son en línea recta. La métrica la elegimos nosotros. Sí, la métrica la eligen ustedes. Y pueden definir alguna, ¿no? No necesariamente es la línea recta, pueden utilizar otra, por ejemplo, lo que tú dices, transporte más económico, etcétera. Habría que evaluar también la optimización a partir de la función, ¿no? Puede que tu función realmente no sea la que te permita acercarte más rápido a la solución, pero es válido, ¿no? Cualquier heurística es válida de implementar. Bien, y entonces acá podemos ver en kilómetros cuál es la distancia en línea recta desde la ciudad de Arad hasta Bucarest. Acuérdense que aquí la función heurística pues va a ser 0 porque este es nuestro objetivo. Pero de Arad, si trazamos una línea recta, o sea, no importa que no sean por las carreteras, va a ser de 366 kilómetros. Y así para las diferentes ciudades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos? ¿Cuál sería el camino más corto que existe entre Arad y Bucarest? Pues tenemos aquí, fíjense que podemos tener acá varios, ¿no? Tenemos este camino, este otro, etcétera. Tal vez lo que podríamos imaginar es que el camino más corto sea este, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces, primer paso, pues si ustedes tienen este problema, ¿qué es lo más obvio que dicen? Pues nos vamos de Arad a Sibiu, ¿no? Porque pues aquí se ve que está más cerca. Y luego de Sibiu, pues ¿a dónde nos vamos? Pues a Fagaraz, ¿no? Porque pues yo creo que pues, aquí paso por una ciudad y acá paso por dos, entonces pues nada más paso por una. Y la siguiente, pues ya estoy acá en Bucarest, ¿no? Y esa sería la forma que pensamos así intuitivamente que sería la más rápida. Es como si nosotros viéramos en el metro cuál es la forma más rápida de llegar, no sé, de su casa a Seúl, ¿no? Pueden trazar ahí la ruta, pero realmente esa es la ruta más óptima o la más rápida. Habría que preguntarse o hacer un algoritmo de estos. En este caso no es la óptima. ¿Por qué? Porque si sumamos todas estas distancias, 140, 99 más 211, realmente no es la distancia, es una distancia grande, por lo tanto no es la óptima.
¿Cómo va a funcionar el algoritmo? Este algoritmo búsqueda voraz primero el mejor. Vamos a tener que expandir a partir de los nodos. Lo que va a suceder es, primero, a ver, si tengo acá, listo. Lo que vamos a checar primero es, estamos en Arad. En Arad tenemos 3 ciudades. Tenemos Timisoara, tenemos Sibiu y Serid. Entonces, lo que vamos a revisar en este caso es, pues nosotros elegimos que va a Sibiu y acá nos vamos a Sibiu. Y de Sibiu, acá ya tenemos esta distancia, ¿no? 253, que es la distancia en línea recta. Uy. Listo, nos vamos a esta, 253. Y de Sibiu, lo que va a pasar es que vamos a buscar y quedamos que era Fagaraz, ¿no? Y de Fagaraz, lo que va a hacer es expandir las posibles estados siguientes que existen y de ahí va a buscar cuál es el que nosotros queremos hacer, que es este de Bucarest. O sea, pasamos de Arad, tenemos 3 opciones. ¿Cuál elegimos? Sibiu. Y de Sibiu, ya que elegimos esa, vamos a expandir cuáles son los nodos posibles que existen. Y son estos. Y este también. O sea, podemos regresar. Pero ¿cuál elegimos? Este. Y a partir de este se expanden los nodos, que solamente es este, y llegamos. Eso sería como un proceso bastante simple de toma de decisiones que, vuelvo a insistir, no es el óptimo, el adecuado. Entonces ese es un ejemplo claro de eso, ¿no? Otro ejemplo claro de un problema que puede existir es los bucles y los loops infinitos. Acá podemos tener, uy, me está yendo acá. Los loops infinitos, acá lo que podemos tener es que si queremos ir entre estas de IASI a Fagaraz, IASI a Fagaraz, acá está. Lo que vamos a buscar es, ahora, ¿cuál es el camino más corto que existe entre las ciudades? Acá lo que podemos hacer es, pues de IASI, si comparamos 87 y 92 kilómetros, ¿cuál es la que está más corta? ¿No? Ahora ya vamos a empezar a aplicar un criterio optimizado. Un criterio optimizado va a ser el que me diga, bueno, vamos de esta ciudad, si tenemos acá 92-87, pues me lo manda para acá, ¿no? Y listo, ya estoy en Neamut. Entonces, de aquí, pues busco cuál es el camino más optimizado, ¿no? O el más corto. Pues es este, ¿no? Pues me voy a ir así, porque saqué 87. Y de aquí, ¿cuál es el camino más corto? Pues es este. Entonces, aquí ya generamos un loop que es posible que caigamos con este tipo de algoritmos, ¿no? De este tipo de algoritmos de búsqueda voraz. Este es un problema muy, muy común que tienen estos algoritmos, por los cuales vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Yo les quería comentar algo más de esta diapositiva antes de pasar a la siguiente. Bueno, no, ahorita veo este problema. Lo que queremos hacer, a ver, permítanme, de Arad. Listo, listo. Ya vi el otro ejemplo que les quería comentar. Esta ruta que nosotros pensamos que era la más corta, realmente es la que va a tomar la decisión este algoritmo búsqueda voraz primero el mejor. Es decir, nuestra intuición va a estar relacionada con este tipo de búsquedas. ¿Por qué? Ahí les voy a comentar. Si nosotros estamos en Arad, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Nosotros estamos en Arad y vamos a querer llegar a Bucarest. Entonces, vamos a evaluar las ciudades que se encuentran en los nodos siguientes, que los nodos van a ser Timisoara, Sibiu y Serid.
¿Cuál de ellas tiene la distancia más corta que existe entre esta ciudad y Bucarest? Bueno, vamos a ver. Serid a Bucarest son 774 kilómetros. Sibiu a Bucarest, ¿cuántos son? 253. Y Timisoara son 329. Uh-huh. ¿Cuál es la que tiene la distancia más corta en línea recta? Es decir, ¿cuál es la que optimiza la heurística? Ah, pues es Sibiu. Uh-huh. Entonces ya pasamos a la siguiente ciudad. De esta vamos a evaluar cuál de las ramas que siguen es la que tiene la distancia más corta. En este caso es Rimnicu, y Rimnicu son 193 y Fagaraz es 176. ¿Cuál vamos a tomar? Ah, pues esta. Y de aquí de Fagaraz abrimos los nodos, pero obviamente solamente tenemos un nodo directo, que es Bucarest. Uh-huh. Porque vamos a comparar Fagaraz a Bucarest, son 176. Y Sibiu a Bucarest es más, entonces elegimos esta. Uh-huh. Este es el camino más el que va a tomar este algoritmo, pero si sumamos estas distancias, obviamente es mucho mayor la distancia que va a recorrer de ciudad a ciudad que si tomamos esta otra ruta. Hagan la cuenta y van a ver que estas distancias son mayores que si tomamos otro camino. Uh-huh. Por eso este tipo de algoritmos no es óptimo. Ahí me quedó pendiente esa explicación. Como resumen de este algoritmo, es que conduce a una solución rápida, sí, o sea, llegamos a Bucarest porque llegamos, pero no es óptima por esto que ya vimos. Si nosotros sumamos estas distancias, no es la distancia más corta, ¿no? O sea, sigue la heurística, sigue el proceso, pero no es la distancia más corta. Ahí se les puede quedar de tarea que revisen cuál sería el camino más corto, pero no basados en ese criterio. Uh-huh. En realidad, habría que preguntarse si tiene resultados globales o son solamente resultados locales. O sea, si buscamos un mínimo o un máximo local. Uh-huh. O si es esta la solución global. Por lo general, este tipo de algoritmos da una solución que es buena, es rápida, pero no es la global. Uh-huh. O sea, siempre va a existir una combinación de decisiones que nos va a dar un resultado el más optimizado, pero no es el que va a llegar a este tipo de algoritmos. Vamos a ver en las siguientes clases modificaciones a esto para poder llegar a un óptimo también de manera eficiente, como lo es el A estrella. Es incompleto, ¿por qué? Porque podemos ir hacia abajo en estas ramas de estos nodos, como lo vimos acá, o sea, podemos ir bajando en el árbol, pero puede ser infinito, o sea, y no tenemos esta oportunidad de que si estamos en esta rama y evaluamos, y si hay alguna otra posible por acá, pues este algoritmo no nos da el chance de regresar y evaluar en otra rama, ¿no? Eso también estaría bueno que lo podamos hacer y lo vamos a ver. Entonces, pero este tipo de algoritmo no nos permite regresar, por lo tanto decimos que es incompleto, porque solamente nos manda en una dirección de búsqueda. La minimización de esta heurística es susceptible de ventajas falsas, como lo vimos en este ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros buscamos cuál es, y lo hizo el algoritmo, ¿no? Nosotros buscamos cuál era la ciudad con la distancia más corta de aquí a acá, y lo trazó la ruta, ¿no? Pero realmente esa es la optimizada, no. O sea, esta minimización nos puede presentar algunas ventajas falsas o resultados falsos. Y además cabe mencionar que la complejidad en espacio y tiempo es del orden de B a la M, donde M es la profundidad máxima del espacio de búsqueda. O sea, obviamente la complejidad va a aumentar conforme este número de ramas vaya aumentando. Aquí les presento el pseudocódigo para poder realizar este tipo de algoritmo. Está también para que ustedes lo puedan implementar en dado caso de que lo vayan a codificar en alguna tarea o en alguno de sus problemas. Definen esta función que recibe un conjunto de entrada, lo evalúa. Y bueno, esta notación ya la pueden conocer a partir de lo que vimos la clase pasada. Aquí mandamos a igualar que esta variable, esta instancia, va a ser igual a lo que recibe,
Definimos aquí un vectorcito, una matriz que está vacía, y vamos a decir que si la encuentra, pues aquí nos marca como un boolean, ¿no? Falso. Pues vamos a decir que aquí el primer paso pues no encuentra la solución esperada, pero mientras no esté vacío este conjunto, o sea, mientras no nos llegue vacío y no lo encuentre, pues vamos a poder hacer el algoritmo, que vamos a seleccionar el mejor candidato de ese conjunto y le vamos a empezar a restar los nodos, ¿no? O sea, vamos a ir bajando en profundidad para ver si es factible o no es factible, hasta que encuentre una solución. Este es básicamente el algoritmo. Aquí es lo que comentaban, lo que escribían. Hay que tener mucha consideración en qué tipo de función elegimos. Va a ser aquí susceptible la optimización a partir de esta heurística. Entonces, ojo con la que se elige. Algunas veces puede ser más fácil de implementar una, pero podemos caer en este problema de llegar a resultados que realmente no son los optimizados de forma global. Además, acá coloqué que proporciona demostración de que la función de selección lleva a un óptimo global. O sea, aquí realmente el problema va a tener una solución global, pero no realmente vamos a llegar a esa solución. Eso que les quede claro con ese tipo de algoritmos. Y nos va a dar una solución que es buena, sí, pero no es la optimizada. Entonces hay que tener mucho ojo con este problemita. Y bueno, esto que ya lo he comentado, que lleva soluciones subóptimas, y vamos a poner un ejemplo de eso. Tenemos el problema de un sistema monetario con diferentes monedas y de diferentes valores. Y tenemos imagínense que tenemos un número limitado de monedas de cada valor. Vamos a poner el problema de que el cambio consiste en descomponer una cierta cantidad a devolver, o sea, vamos a dar un valor y tenemos que entregar ese valor en el menor número posible de monedas como cambio. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema monetario en un país X, tenemos diferentes monedas de 20, de 10, de 5, de 2, de 1, porque aquí sí que tenemos una unitaria, y de 0.5, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestra función heurística en este caso? Pues elegir una moneda, la de mayor valor de este sistema monetario, tal que sumada a lo restante no supere el importe a devolver. ¿Cómo se ve eso? Pues acá está el script, por ejemplo, el pseudocódigo en el que tenemos estos valores de monedas y acá implementamos cómo es esa toma de decisiones. ¿Cómo se va a ver eso? Con un ejemplito. Imagínense que nuestro sistema de monedas tiene únicamente 3 monedas. La de 11, la de 5 y la de 1. Si nosotros si le ponemos como un input que nos dé el cambio de 15 pesos, ¿qué nos va a dar como resultado esta función heurística? Nos dice que vamos a dar la moneda de mayor tamaño, pero cuando restamos a la cantidad, no supera este valor del importe. Es decir, damos el valor de 15. Entonces, ¿cuál es la de mayor tamaño? 11. 11 menos 15 son 4. Entonces nos queda 4. No podemos elegir la de 5 porque 5 se pasa a lo que nos resta. Entonces mandamos a la siguiente moneda, que es de 1. Y obviamente acá nos va a dar 4 monedas de 1, ¿no? Según esta definición de esta heurística y este tipo de problema, de algoritmo de búsqueda voraz primero el mejor. Pero si ven, esta es una solución que es viable, o sea, es factible lo que nos dio como resultado, pero no es no es la óptima, ¿no? Porque nosotros en realidad queremos que nos dé el menor número de monedas como cambio. En este caso existe una combinación en el que nos dan menos monedas, ¿no? Y son 3. Por ejemplo, la de 5 más 5 más 5 son 3 monedas a diferencia de 5 monedas. Entonces ese es un contraejemplo de que realmente, o sea, llegamos a una solución que es viable, es buena, pero no es la mejor ni la más optimizada. Esto creo que queda bastante mejor explicado con este ejemplito para que tengan en cuenta cómo funcionan estos algoritmos. No sé si quedó claro o tienen como alguna duda, si hubo algo medio turbio.
igual dejo la presentación en el Classroom. Si quieren, doy como una repaso, unos 5 minutos al inicio de la clase sobre esto para quien no le quedó claro, o lo repito de una forma más rápida, y pasamos al siguiente algoritmo, ¿no? Pero vamos a empezar poquito a poquito. Sí, sí, la misma. Igual ahí está todos estos algoritmos. Entonces ahí. Bueno, ya va a cortar la reunión, así es que, bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Les subo la documentación y, bueno, nos vemos el miércoles. ¿Vale? Chao, buenas noches.